Transmitiendo desde Nueva York para Estados Unidos y América Latina, esto es Filos Conecta. Un espacio para conversar y hacer nuevos amigos alrededor de los valores judeocristianos. Aquí podrás conocer lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Israel. Recibamos al director de Filos Latino, Jesse Rojo. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. ¿Estamos ante el resurgimiento del nazismo? Esta pregunta tal vez te parezca absurda, pero verdaderamente es tan absurda que pueda resurgir esta ideología diabólica que fue la causa inclusive de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío. Bueno, lo que hemos visto en estos últimos años, y pudiéramos decir aún más en estos últimos meses, desde que se estalló la guerra entre Israel y Hamás, es precisamente el resurgimiento de no muchos de los seguidores del nazismo, pero también del simbolismo. Es importante para nosotros tomar esto en cuenta, porque como cristianos somos llamados a marcar la diferencia en este mundo, a comunicar el evangelio, un mensaje de esperanza para todos y un mensaje que humaniza a todos. Recordemos que el evangelio, cuando Cristo lo proclamó, era un mensaje inclusivo, un mensaje que no solamente era poder para los judíos, pero para los griegos y para todos los gentiles en el mundo. Pero la ideología del nazi es totalmente lo contrario al evangelio. Es una ideología que busca elevar una raza por encima de los demás. La raza maestra, que de acuerdo a los alemanes nazi, dominaría Europa y vencería a sus enemigos raciales, en especial a los judíos. Y muchos de estos símbolos que para nosotros lo tomamos por sentado se utilizan intencionalmente en la actualidad para despertar muchos de estas ideologías racistas y reivindicar una ideología que nuevamente causó una de las más grandes tragedias en el mundo. Además de su uso, habla de la adopción de estas ideologías de un simbolismo muy claro, que significa una creciente ola de personas que creen que las ideologías nazis son aceptables. Hace poco, aquí en Estados Unidos, salió una noticia de Nashville, una ciudad del estado de Tennessee, donde hubo una marcha de los neonazis. Y unos meses atrás vimos lo mismo sucediendo en Florida. ¿Qué es la ideología racial nazi? Bueno, desde mucho tiempo antes de convertirse en el canciller de Alemania, Hitler ya estaba obsesionado con la raza. Sus discursos y escritos difundieron sus creencias de que el mundo estaba envuelto en una lucha racial sin fin. Los pueblos nórdicos blancos ocupaban el primer puesto de la jerarquía racial. Los esclavos, negros y árabes se encontraban en un puesto más bajo, y los judíos, que se pensaban que eran una amenaza existencial para la raza maestra aria, se encontraban al fondo. Cuando los nazis subieron al poder, estas creencias se convirtieron en la ideología del gobierno y se difundieron públicamente en carteles, radio, películas, salones de clases y periódicos. Recuerdo bien visitando el Museo del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, y vimos cómo habían caricaturas de niños, habían juegos de mesas, donde las figuras malas y diabólicas en esos juegos de niños eran los judíos.
O sea, era una ideología que se cultivaba desde los más pequeños hasta los líderes más influyentes en el gobierno alemán. Cuando los nazis subieron al poder, estas se convirtieron en la ideología de gobierno, como había dicho, pero también constituyeron una base para la campaña de reorganización de la sociedad alemana al excluir primero a los judíos de la vida pública para luego asesinarlos y por último desarrollar el esfuerzo para exterminarlos a todos en Europa. Y un tercio de la población judío, casi 6 millones de judíos, fueron asesinados en estos campos. Y hemos visto últimamente como un cerdo inflable, gigante, en un concierto de Roger Waters, de Pink Floyd, con símbolos y palabras que apoyaban esta misma ideología nazi. Una muestra del nazismo durante un concierto con decenas de miles de personas. La embajada de Israel en Bogotá, de acuerdo al canal 26, pintaron símbolos nazis con una estrella de David y la marca de la suástica nazi marcados en sus columnas. En la aplicación, una de las aplicaciones más seguidas, como Spotify, fue señalado por una investigación de Rolling Stone que estaba la radio Hitler Radio listada en la reproducción oficial. Una radio de Hitler promovida en uno de los canales más influyentes, más distribuidas en el mundo, en Spotify. ¿No te parece eso extraño? Yo recuerdo siendo un niño en la escuela pública aquí en el estado de Nueva York, donde hablaban del nazismo como algo del pasado, algo que hubiese sido imposible pensar que pudo haber surgido en nuestra época, pero lamentablemente lo es. Y lo curioso es que en estas conversaciones que tenemos con respecto a la guerra actual, muy pocas veces reconocemos cómo la ideología del nazismo está bien infundida en los movimientos radicales del cercano oriente. La historia del nazismo en el Oriente Próximo. Una de las imágenes más populares es entre la figura de Adolfo Hitler con el mufti de Jerusalén, una de las figuras influyentes de la religión islámica, sentado frente al frente con el canciller de Berlín, Adolfo Hitler, en un 28 de noviembre de 1941. Eso me da mucha pena que haya sido el 28 de noviembre, porque es la fecha en la cual yo me casé con mi amada esposa, y me da mucha pena que un día como ese hubo este encuentro entre el mufti de Jerusalén con el canciller de Berlín en 1948. Explicaba Motadel en una cita recalcando este evento histórico que entre 1948 y 1942, cuando Berlín comenzó a promover una alianza con el mundo musulmán contra sus supuestos enemigos comunes, en particular contra el Imperio Británico, la Unión Soviética y los judíos, en las zonas musulmanes en guerra, el norte de África, Oriente Próximo, Crimea, el Cáucaso y los Balcanes, los alemanes se presentaron como amigos de los musulmanes y defensores de su fe. Al mismo tiempo empezaron a reclutar a decenas de miles de musulmanes para la Wehrmacht y la SS.
El 28 de noviembre de 1948, perdón, 1941, el ostentoso y vanidoso mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, era recibido en la nueva Cancillería del Reich en Berlín por una banda militar y una guardia de honor de 200 soldados alemanes. Y déjame decirte, eso es algo tan impresionante y tan importante. Yo he tenido discusiones hasta con mis amigos palestinos sobre este hecho. Muchos de ellos lo negaban, como que esto era pura propaganda de la derecha, propaganda de los proisraelíes, hasta que cada uno ha tenido que reconocer esta historia, que los palestinos durante esta época, a pesar de que los británicos estaban impidiendo la migración judía que estaban huyendo de Europa para huir los campos del holocausto en contra de la misma promesa que los británicos le hicieron a los judíos, también estaba los líderes musulmanes, los líderes árabes confabulados con Hitler para mandarlos de nuevo a los campos del holocausto. Póngase a pensar. Yo creo que es importante que estemos en los zapatos de estas comunidades de refugiados judíos. No eran queridos en Europa, lo querían asesinar a todos y tampoco no eran queridos en su patria, porque la comunidad local de los árabes, particularmente los líderes, querían deshacerse de los judíos y no entrar en ningún acuerdo con ellos en lo absoluto. En un memorando, Germano resaltaba que aquel año la importancia del Islam en la guerra y aseguraba que el hecho de que el Tercer Reich, la tercera raza, se convirtiera en protector del Islam conllevaría grandes éxitos políticos. La teoría racial nacionalista, nacional socialista reconoce de hecho a los árabes como miembros de una raza superior cuya historia es gloriosa y heroica. Se acuñó un nuevo término, muselhermanos, alemanes musulmanes, ¿verdad? Decenas de miles de musulmanes combatieron en la Segunda Guerra Mundial en filas nazis. Esto es algo fuerte en la historia que aceptar, mis hermanos. Y yo lo digo con mucha cautela, ¿verdad? Porque no quiero que la gente me malentiendan y piensa que yo estoy pintando a todos los musulmanes, a todos los palestinos apoyadores de estas ideologías. Por supuesto que no. Nosotros hemos siempre defendido la dignidad y la humanidad de la comunidad palestina. Sin embargo, ahora bien, es importante reconocer que esto es una ideología no secundario a las aspiraciones militantes que han manifestado los grupos radicales que quieren eliminar a los judíos del mapa. Aquí tenemos una obra escrita por un autor, David Motadel, traducido por Miguel Ángel Pérez Pérez. Está disponible al español, lo pueden conseguir, publicada por Alianza Editorial, titulado Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi. Es el primer estudio exhaustivo de los ambiciosos intentos de Berlín de forjar una alianza con el mundo islámico, basándose en una minuciosa investigación de fuentes primarias llevada a cabo en archivos de 3 continentes. David Motadel explica el modo en que el Tercer Reich intentó promocionarse como benefactor del Islam. Entonces, esta información cada vez más nos da más detalles, más contextos, ¿verdad? De cómo este conflicto israelí-palestino empezó. Porque la narrativa popular es que los judíos salieron de Europa para quitarle la tierra a los palestinos y ocupar y colonizar tierra que históricamente ha sido de los palestinos. Pero la verdad es totalmente lo contrario. En primer lugar, sabemos que los judíos tienen patria, tienen historia en esos territorios por más de 4000 años. Entonces, no, la migración judía no viene de un vacío,
sino que hay eh, contexto histórico que motiva y impulsa el derecho a los judíos a regresar a su tierra natal, porque recordemos que ellos fueron quitados de esta tierra en contra de su propia voluntad por el imperio romano, ¿verdad? Entonces, si vamos a reconocer los cientos, digamos, tal vez los 1000 años de historia que han tenido los palestinos en Palestina, no podemos reconocer los 4000 años que han tenido los judíos en un territorio que antes de llamarse Palestina se llamaba Judea y Samaria, se llamaba Israel. Yo creo que es justo reconocerlo. Pero últimamente, durante esta guerra, se ha resaltado más evidencia de esta ideología nazi. Según detalló Jerusalem Post, el libro de el ex canciller de Berlín, Adolfo Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, que básicamente es la base y la justificación para la ideología del nazi, fue encontrado entre las pertenencias de los terroristas que invadieron Israel en 7 de octubre. Cita, escribió notas, marcó las secciones y estudió una y otra vez la ideología de Adolfo Hitler de odiar a los judíos, matar a los judíos, quemar y masacrar a los judíos donde quieran que estén. Estamos hablando de los militantes terroristas de Hamas que invadieron el 7 de octubre, que tenían el manual de la ideología de nazi en sus bolsillos, con marcas, con notas, resaltando las cuantas veces que han estudiado estas ideologías. Hay imágenes del mismo presidente actual de Israel, Isaac Herzog, sosteniendo una copia de una traducción al árabe de Mein Kampf, Mi lucha, encontrada por las tropas israelíes en una base terrorista en la Franja de Gaza. Pero aquellos que han visto nuestro documental, que se los recomiendo, Esperanza en Tierra Santa, casi 2 horas, ¿ok? Cubrimos muchísimo material. Van a ver uno de nuestros socios visitando territorios palestinos mucho antes de que estallara esta guerra entre Israel y Hamas, caminando por los territorios palestinos donde hay ventas de libros y ¿sabe lo que encontraron? El libro de Hitler, popularmente vendido entre estos territorios. Un libro que está prohibido venderse en el occidente. No vas a encontrar un librero en Estados Unidos donde se venda ese libro. Está prohibido venderse en esta parte del mundo. Y seguramente en muchas partes de América Latina. No conozco los reglamentos de cada país, pero no me sorprendería que sería lo mismo en muchos de sus países en América Latina. Pero no es así en estos territorios musulmanes en el Cercano Oriente. El InfoBay cubrió estos hallazgos en un titular: el ejército de Israel halló una base terrorista en Gaza, donde encontraron un ejemplar del libro Mi lucha de Adolfo Hitler traducido al árabe. Una ideología, mis hermanos, que va de la mano con las aspiraciones militantes y terroristas que hemos visto llevar lugar en estos meses. Pero a continuación también, y esto es algo que inclusive yo ni lo sabía, mis hermanos, el equipo digital que ha hecho la investigación que tenemos aquí en Filos Latino descubrió este hallazgo. El presidente también de Israel, Isaac Herzog, presentó en una conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, y esto fue publicado también por el canal de Twitter de Israel, que ha encontrado un libro escrito por el mismo cofundador de Hamas, Mahmoud Assahar, el libro llamado El fin de los judíos, que glorifica a los nazis, justifica la persecución contra los judíos y refleja el objetivo de Hamas, a borrar de la faz de la tierra a todos los judíos. Incluso incluye libelos de sangre como la acusación de los judíos
que usan sangre de niños cristianos para sus rituales. Y esto fue cubierto por The Jerusalem Post también, donde pueden encontrarlo si lo googlean. ¿Y por qué compartimos esto? ¿Por qué es importante reconocer esto? Bueno, en primer lugar, porque debemos de considerar qué es lo que estamos apoyando cuando estamos apoyando nuestras causas pro Israel o pro Palestino. ¿Cuál es la visión y la ideología que está detrás de lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Verdaderamente queremos apoyar un movimiento que está informada, impulsada por una ideología puramente diabólica, que ve a otros grupos raciales como inferiores a la raza aria? ¿Es eso lo que va de acuerdo con el mensaje del evangelio? ¿Es eso lo que verdaderamente consideramos justo y moral? Cuando apoyamos una causa, cuando apoyamos, mejor dicho, una solución de dos estados, ¿es posible una solución de dos estados con una parte que considera al otro como inferior y lo que quiere ver es sencillamente la destrucción absoluta de ellos? ¿Es posible coexistir con el nazismo? Estas son preguntas difíciles para contestar, no lo niego, pero son preguntas que debemos hacernos, porque eso nos va a dar muchísimo contexto y entendimiento de lo que se está llevando al lugar en el momento, de lo que sucedió en el 7 de octubre. Porque hay muchos que sencillamente ver los números, y yo estuve en una conversación con un querido hermano este fin de semana sobre los números, porque estuvimos hablando de otro tema, inclusive no estuvimos hablando del conflicto israelí-palestino necesariamente, mejor ni menciono el tema porque no quiero confundir a nadie, pero estaban hablando y tal vez podrán adivinar de qué, pero estaban hablando de un país en particular y de los cambios que han sucedido en este país. Y la mayoría de las personas que están viviendo estos cambios apoyan estos cambios, la gran mayoría de las personas que están viviendo en estos cambios. Pero con este hermano querido, él estuvo en desacuerdo en tal vez la forma agresiva, pudiéramos decir, que se llevó a cabo estos cambios. ¿Por qué? Porque en estos cambios implicó el encarcelamiento de 75,000 personas. Y para él, ya sencillamente el número 75,000 personas implicaba algo moralmente mal con él. Y yo le dije al hermano con todo el respeto, pero hermano, 75,000 personas encarceladas no me dice absolutamente nada de lo que ha pasado. O sea, sencillamente me estás tirando un número, pero yo no sé el caso de cada uno de esos individuos, de los 75,000 personas que fueron encarceladas. O sea, número por sí solo no conlleva una connotación moral. Tiene que darme más contexto. ¿Cuál es la historia de estas 75,000 personas? Esas 75,000 personas estaban involucradas en el terrorismo, estaban involucradas en el narcotráfico o sencillamente fueron todos inocentes. ¿Me quiere decir que todos son inocentes? ¿Todos son culpables? O sea, yo no sé qué pensar, sencillamente con tirarme un número. Y eso pasa demasiado en el conflicto israelí-palestino. Hemos visto muchos personas, muchas víctimas perder sus vidas en todo esto, ¿verdad? En la guerra, en la respuesta que Israel le ha hecho a Hamas. Sí, decenas de miles de palestinos han morido, pero tú sabes que las autoridades palestinas no distinguen
entre civiles y militantes? ¿Cuántos de esos muertos son civiles y cuántos son militantes? No lo sabemos. Nadie lo sabe aparentemente. Entonces, de acuerdo a algunos, porque decenas de miles de personas han muerto en esta respuesta, ya eso conlleva una connotación negativa moral, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos que en los videos que han salido, videos grabados por los mismos terroristas, que decenas de miles, o mejor, no voy a decir un número así, voy a decir de cientos civiles también estuvieron o involucrados en los ataques que tomaron lugar en el sur de Israel o fueron celebrados, y hay videos de israelíes muertos en territorios palestinos y una celebración jubilosa por civiles, niños y ancianos celebrando estos hechos eh, horripilantes. Y sabemos que de acuerdo a una encuesta llevado a cabo por los mismos musulmanes, por los mismos palestinos, el 85% de los palestinos en Cisjordania y en Gaza apoyaron los hechos de Hamas en el 7 de octubre. No estoy diciendo, mis hermanos, que todos son culpables. No. Ese es el punto de lo que estoy diciendo. No son todos culpables y no son todos inocentes. Hay algunos culpables y algunos inocentes, y por la falta de discernimiento y la falta de distinción no lo sabemos. Entonces tenemos que ser más discernidos en estos asuntos. No reaccionar de manera emocional, impulsivo, porque alguien nos arroja un número y por eso, ay, mi madre, tenemos que preocuparnos, tenemos que eh, criticar a Israel y ponerle todo el peso a Israel porque lo que Israel está haciendo es injusto porque decenas de miles de personas están muriendo. Tenemos que ser más juiciosos en estos asuntos. Las guerras, en muchos aspectos, son difíciles porque no es blanco y negro. Siempre en las guerras van a haber personas inocentes morir. Eso sucedió en la Primera Guerra Mundial, sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Si vamos más atrás, sucedió en la Guerra Civil de Estados Unidos, sucedió en la Guerra Revolucionaria de Estados Unidos y sucedieron en todas las guerras del universo, mis hermanos. Pero eso no quiere decir que todas las guerras son injustas como resultado. Por eso existe principios y pensamientos con respecto a cómo determinar una guerra justa. Y la verdad es esta, mis hermanos. Israel nunca hubiese atacado a Gaza si los terroristas nunca hubieran invadido a los territorios de Israel. Ahora podemos diferir y discutir cómo Israel puede minimizar vidas en sus intentos de eliminar a Hamas. De acuerdo, yo creo que eso es una buena conversación, pero es una conversación que va a requerir mucha paciencia y mucho tiempo, mis hermanos. No vamos a determinar sencillamente con unos números. Porque es tanta gente están muriendo, pues Israel debe de parar, porque eso no es una respuesta suficiente para un gobierno que está tratando de defender a su pueblo, que está tratando de recuperar a los rehenes y está tratando de eliminar la amenaza existencial que ellos vivieron el 7 de octubre. Porque es muy fácil criticar y hablar de todo esto desde nuestro punto de vista, pero otra cosa, pensar todo esto viviendo allá, estando allá. Así que, mis hermanos, yo lo dejo con esta frase para terminar. Quien olvida su historia está condenada a repetirla. Así que aprendamos de la historia, seamos discernidos y estemos con un espíritu de humildad para orar por la paz, porque mis hermanos, estamos viviendo en tiempos proféticos y más que nunca necesitamos a la iglesia que esté presente. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y estés en Spotify y a que nos sigas. Así que no te pierdas de ningún episodio de Filos Conecta. Recuerda que puedes dejar tus comentarios o preguntas. Síguenos en YouTube y Spotify. Esto es todo por hoy. Con ustedes, su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Filos Conecta llega a ustedes gracias a Filos Project. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como @filoslatino. Nos vemos la próxima semana.